S. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Siete con 12 minutos en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia. Tenemos el gusto de abordar este tema del día, de la semana y quizás del año, frente a este bloqueo institucional cuyo principal actor es el legislativo, que sin conocer proyectos se está oponiendo, el caso de la reforma laboral. Le intentan decir no a la proforma presupuestaria del 2021, que ya está corrida, ya está jugada, y el gobierno lo que ha cumplido es, de acuerdo al mandato constitucional, enviar la proforma, y ya 3 sectores que se han juntado, no importa el centro, la derecha o la izquierda, el correísmo, el Partido Social Cristiano y Pachacuti, unidos para decirle no. En esas condiciones, el presidente Guillermo Lasso, en declaraciones a RTS en las últimas horas, dijo: la consulta popular va este año, sí porque sí. Este tema hemos venido hablando durante mucho tiempo, y yo quisiera empezar, luego de dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, al doctor Hernán Pérez Luz, constitucionalista, a José Hernández del portal digital Cuatro Pelagatos, y al doctor Francisco Huerta Montalvo. Quisiera empezar con el doctor Hernán Pérez Luz. Él escribió en Diario El Universo, en su columna, el último artículo muy ilustrativo, Temor a la democracia, y empieza: los dueños del país de turno están alarmados porque el Ejecutivo está hablando de una consulta popular. ¿Por qué ese temor de estos sectores que se oponen y que no quieren los cambios necesarios, urgentes, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana? Usted, doctor Hernán Pérez Luz, fue parte también, una de sus contribuciones al Comité por la Reinstitucionalización Democrática del país, y sabemos lo que la Asamblea Nacional contestó. No hubo una respuesta frente a esa demanda de los ecuatorianos, frente a ese mamotreto que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo enfrentar este momento con esa decisión política? No sabemos ni fechas ni contenidos, pero ya una decisión política del presidente Guillermo Lasso. Hernán, buen día. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a José. Bueno, el presidente Lasso está sufriendo en carne propia lo que han sufrido muchos presidentes del Ecuador en los últimos 20, 30, 40 años, ¿verdad? El sistema que tenemos es un sistema, no digo único, pero es un sistema especial, en la cual el presidente de la República es elegido en doble vuelta electoral. Esto es importantísimo tenerlo presente. ¿Por qué se creó el sistema del balotaje? ¿Por qué el Ecuador adoptó a fines de los 70 este sistema? Para precisamente evitar los bloqueos legislativos, para darle al presidente de la República una legitimidad nacional. Mire, Miguel, es el único dignatario en el Ecuador, en nuestro sistema político, que es elegido por la mayoría absoluta de todos los electores del país. Usted no va a encontrar a otro dignatario, bueno, obviamente al vicepresidente, que es elegido bajo esa misma fórmula. Es decir, los alcaldes, los prefectos no son elegidos así, y no son pues, obviamente de elección nacional. Este es el único caso en el que hay una persona que es elegida a nivel nacional por un sistema de doble vuelta electoral. También lo son los candidatos a diputados, a asambleístas nacionales, pero no son de mayoría absoluta de votos. Entonces, aquí tenemos una especie de paradoja, ¿verdad? Tenemos a un presidente que llega al poder con el apoyo de más del 50% de los ecuatorianos, pero se ve pronto, muy pronto, atrapado, y parecería que es uno más en toda esta jorga de gente del poder legislativo, y el presidente termina, la costumbre dicta, la tradición manda, que queda atrapado como una suerte de marioneta, una ficha más en el tablero. Poco a poco se van alejando el entusiasmo que despertó en la segunda vuelta electoral,
y al presidente a la vuelta de los 100 días y quizás a veces en algunos casos antes de eso, va a tener que agachar la cabeza y prácticamente gobernar con remiendos, con parches, con hasta a veces, como se mencionó por parte de José en una ocasión anterior en este mismo panel, me parece, es como pedirle al presidente Biden que gobierne con el programa de los republicanos. Es decir, es realmente un sistema perverso. Esto no debería ser así en muchas partes o en todas partes donde se usa el sistema del balotaje. Es en la segunda vuelta electoral donde se eligen a los diputados, a los legisladores, ¿verdad? Y eso le da a veces una mayoría absoluta, pero a veces una holgada mayoría a los legisladores. Esa es una de las reformas que yo creo que el presidente Lasso, sin entrar esa reforma, obviamente no va a poder regirse en este instante, pero sí es una reforma estructural, un cambio sustancial realmente radical, que va a mover definitivamente, yo creo que para bien de la democracia, el tablero nacional. Bueno, yo creo que el presidente Lasso se está dando cuenta que lo que está sucediendo es que la clase política nuestra, o buena parte de ella, lo está arrinconando, lo está llevando otra vez a que se porte como se ha portado aquí todos los presidentes de la República, ¿verdad? Elegido como simplemente un mandadero, uno más sentado en la tabla, uno más sentado en la mesa, perdón, de negociación, y no lo que es el personaje, el actor, y no lo digo por el presidente Lasso, sino en general, que ha sido elegido por todos los ecuatorianos por la mayoría absoluta de votos. Entonces, la idea cuando nos movimos al sistema del balotaje fue eso, para evitar esas pugnas de poderes del pasado. Lamentablemente, en el Ecuador esto no ha funcionado. Funcionó bien en la elección del presidente Roldós, salvo por un problema coyuntural, simplemente por la enemistad que se creó al interno del CFP. Pero el sistema per se funcionó bien, porque en esa ocasión los diputados se eligieron en la segunda vuelta y hubo una cierta claridad de fuerzas políticas. Usted recordará, CFP, Izquierda Democrática, Democracia Popular. Es decir, había unas fuerzas relativamente bastante claras. Luego eso se cambió y se degeneró y se puso la elección en la primera vuelta electoral por los intereses de los partidos de minoría. Volvimos a tenerle ahora, tuvimos que rendirnos ante las minorías y sacrificar un buen sistema que recién comenzaba a funcionar en aras a mantener estos derechos de las minorías que se sentían amenazadas por un sistema que iba a obligar a los ecuatorianos a tomar decisiones en la segunda vuelta electoral, no solamente para presidente de la República, sino también para la Asamblea. Le estoy mencionando un tema nomás que yo creo que podría ser abordado por el presidente Lasso en la consulta popular y que lamentablemente los señores en la legislatura le tienen urticaria, le tienen miedo, le tienen temor, no solamente a la reforma como tal, que no les va a alterar a ellos su posición dentro de la Asamblea, podrán haber otras reformas que sí les afecten, sino porque de alguna manera si el presidente Lasso o a cualquier presidente logra un respaldo popular mayoritario sustancial en una consulta popular, las fuerzas del presidente va a girar, va a aumentar, su capital político va a ser muy sólido, que va a poder fácilmente, creo yo, ¿no?, enfrentar a esta suerte de jauría de chicos malos que los está esperando a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Lamentablemente aquí se le ha dado al presidente Lasso una cierta flexibilidad simplemente por el tema del éxito que ha tenido en su vacunación. Yo le apuesto de que si no teníamos de por medio esta crisis, probablemente esta ciega oposición se despertaba a la semana que él llegaba al poder. Yo creo que la oposición lo ha esperado un poco, que curiosamente, ¿no?, que termine el programa, la oferta de él electoral de los 9 millones de vacunados, e inmediatamente ha comenzado a mostrarse ya las mañas de siempre, digamos. Doctor Pérez Luz, además del tema que usted ha planteado que pudiera incluirse en la consulta popular, ¿qué otros? ¿Debiera recogerse el tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana que el Comité por la Reinstitucionalización había planteado? Bueno, le quiero decir, el presidente Lasso no tiene mucho margen de maniobra con el sistema constitucional actual de Montecristi.
Él, si quiere ir rápido, tiene solamente la posibilidad de presentar enmiendas constitucionales y no reformas estructurales, porque esas demoran más tiempo, o consultas que tienen que ver más bien con asuntos legislativos. Yo creo que ese es el margen que él tiene. Él podría presentar un gran proyecto de reformas constitucionales, dejarlo en el tapete para que lo estudie la Asamblea y darle un año de plazo, pero sí puede avanzar en asuntos que sí pueden decidirse en una consulta popular en este año o a inicios del próximo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Con respecto al Consejo de Participación Ciudadana, ese sería, en la jerga actual de la Constitución de Montecristi, ese sería una reforma parcial porque afecta a un órgano del Estado y por ende tiene un cauce, tiene un trámite especial que toma mucho más tiempo, ¿verdad? Ese es lo que sucedió con nosotros, con el grupo que siguió la égida del doctor Julio César Trujillo, cuando se organizó todo este tema en la consulta. Ahí sí pudimos incorporar tres reformas sustanciales. La una, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, una gran reforma a la función legislativa, a la Asamblea, y darle independencia al órgano de la Fiscalía General del Estado. Lamentablemente, Miguel, eso está esperando la decisión de la Corte Constitucional. No entendemos por qué se ha demorado tanto o por qué se está demorando tanto. La Corte debería simplemente aplicar su propia jurisprudencia y mandar este proyecto de reformas de iniciativa ciudadana al Consejo Nacional Electoral, o permitirnos a los ciudadanos que impulsamos esta consulta que vayamos directamente al Consejo Nacional Electoral y pedir un referéndum. Ojalá que lo haga en los próximos días. De esa manera podrían ir de la mano tanto la consulta de iniciativa presidencial como una consulta de iniciativa, digámoslo así, ciudadana, que es la que venimos impulsando desde hace más de un año, no solamente nosotros, sino detrás de nosotros hay 300.000 personas que firmaron y aprobaron el proyecto. José Hernández, a través de su portal digital Cuatro Pelagatos y también en su columna de Diario Expreso, nos ha ilustrado en los últimos días, que quisiera trasladarle y que nos explique lo que escribía desde el fin de semana. ¿Por qué Lasso tiene que convocar a la consulta popular? Y luego, con políticos así, ¿va porque va la consulta popular? José, buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Hernán. Buenos días también a todos los oyentes de Radio Democracia y muchas gracias por la invitación. A ver, aquí estamos y lo que ha dicho Hernán, lo que ha descrito Hernán es sencillamente una cultura política derivada de leyes, derivada de, digamos, del ordenamiento jurídico, pero básicamente una cultura política, Miguel. Esa cultura política conlleva algunos axiomas que no están escritos, pero que se cumplen perfectamente. Uno es, el que gana no gobierna, sino se vuelve rehén de los que pierden. Eso es un axioma, ¿no es cierto? Eso es lo que se cumple. Y el segundo axioma es que, de todas formas, ese mandatario está condenado al inmovilismo. Y entonces la sociedad ecuatoriana ha fabricado, en la sociedad política, mecanismos para no moverse, para hacer absolutamente que el poder se reparta entre aquellos que, habiendo perdido en las elecciones, encuentran los mecanismos de extorsión, los mecanismos de presión, los mecanismos para someter a aquel que ha ganado. Y entonces la sociedad ecuatoriana, Miguel, está condenada al inmovilismo. Y es lo que estamos viendo. Es decir, por eso me parece que el planteamiento aquí no es, Miguel, en la pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esa es una consecuencia, digamos. Esa es una muestra de lo que estamos, de la cultura política. La cultura política lo que tiene en el país es, finalmente, es la que tiene que cambiar. Por ende, no es una pelea entre el legislativo y el ejecutivo. Y me parece que el presidente, al plantearlo diciendo si no votan, entonces vamos a la consulta, me parece que es un error. Puede que sea políticamente correcto decirlo así,
pero me parece que es un error. No debería el presidente ni siquiera esperar a ir al tema de ley de oportunidades y presentarlo, que no sé, él ha dicho que va a contener, lo ha dicho en las entrevistas, que van a contener un poco de todo, pero me parece que eso es un error. Me parece que el presidente debería, en este momento, como lo ha planteado, la consulta sí o sí, bueno, debería básicamente ya estar haciendo las gestiones, que debería hacer lo que está haciendo, y entiendo que es lo que está haciendo, para entrar al mecanismo de consulta. ¿Por qué? Porque, Miguel, esto no depende de si la asamblea, esta asamblea específicamente, va a votarle o no unas reformas. El sistema y la práctica, la cultura política está diseñada en el país para que el presidente de la República se vuelva un rehén y para que el resultado de esa práctica lleve al país al total inmovilismo. Hace que los presidentes tengan después que estar mirando lo que hizo Lenín Moreno. Lenín Moreno, que está ahí, el gobierno, es el ejemplo más cercano, no el único, por supuesto, no el único, más cercano de lo que es ese sistema. Es decir, es un presidente cercado por un grupo de políticos que le piden de todo, es decir, incluso en temas de corrupción, como el reparto que hubo de hospitales, para que ese presidente pueda mantenerse. Y entonces, el tercer axioma, ¿no?, de toda esta cultura es que los presidentes terminan convirtiéndose en ese rehén y terminan, Miguel, buscando apañarse de la forma que sea para lograr terminar su mandato. Porque todo este cerco que le hace la clase política va a conducir a una sola cosa, y es que son expertos no en mejorar las prácticas democráticas, no en mejorar lo que pudieran ser las políticas públicas, no en mejorar la calidad de las propuestas, sino son expertos en acortar los plazos de los presidentes, y para eso absolutamente no se niegan a complotar de la manera abierta o clandestina para que los presidentes terminen cayéndose, sea o que terminen ahí, como terminó Lenín Moreno, es decir, totalmente una presidencia insustancial absolutamente, porque el sistema le vació de cualquier capacidad de decisión o de cualquier capacidad de autoridad. José, ¿qué temas debieran incluirse en la consulta popular, a sabiendas, como nos ilustraba el doctor Hernán Pérez Luz, que hay limitaciones, especialmente en los cambios estructurales de la Constitución? Bueno, sí, hay lo que dijo Hernán. La Corte había, por ejemplo, marcado ya un camino, que era esta reforma parcial de la Constitución para cambiar el Consejo de Participación Ciudadana, y lo que la Corte debería en efecto hacer es, a sabiendas de que en la Asamblea desnaturalizaron una propuesta de democracia ciudadana para convertirla prácticamente en un proyecto más, fue lo que hizo la comisión que presidía Elizabeth Cabezas. Eso fue lo que hizo desnaturalizar totalmente la propuesta que iba como una propuesta ciudadana con 300,000 firmas de respaldo enviada por la Corte Constitucional. Lo que hicieron fue desnaturalizar. La Corte lo que debería es, en aras de que la Asamblea desnaturalizó aquello y no lo trató, debería darle el cauce y volver a lo que fue el proyecto es una propuesta de cambio constitucional por la vía ciudadana, lo cual es un referendo que la Corte debería volver a darle ese carácter y devolverla a los ciudadanos. Entonces, ¿qué hay? Bueno, el presidente Lasso habló de aquella y también habló de la dolarización. ¿No es verdad que la dolarización, para acabar todo este tema de que cada 4 años algún ocurrido evoca la posibilidad de salirse de la dolarización como gran proyecto, ¿no? Como gran proyecto para resolver los problemas de los ciudadanos, cuando todo el mundo sabe que es la dolarización la que ha sostenido la columna vertebral de sostenida la economía y los bolsillos de los ecuatorianos. Pues bueno, me parece que constitucionalizar que el dólar es la moneda nacional, pues me parece que es un tema
que es estructural y que es importante para la seguridad jurídica, para la seguridad de los ciudadanos, etcétera. Entonces, me parece que el presidente ya lo dijo, así que ese tema. Hay reformas de carácter político, Miguel, y ahí está el tema laboral. Hay unos temas que en el país, sobre todo hay una reforma política importante, pero como el presidente ha dicho y ha insistido, y tiene razón en aquello, en que el momento es económico, aunque yo creo que tienen que ir las dos reformas de la mano, el tema económico y el tema político. Me parece que el tema laboral, por ejemplo, es un tema que tiene que ir en la consulta, tiene que ir, porque sin lo cual, Miguel, estamos haciendo que el grupo de gente formalizada, para decirlo de alguna forma, que no representan los sindicatos no representan al 3% de la gente que tiene un trabajo formal en el país. Los sindicatos prácticamente ya no representan prácticamente nada. Bien, pues me parece que para evitar que ellos se apropien de este tema, ¿no? y que hablen a nombre de aquellos que no tienen empleo, me parece que este es un tema fundamental que debe ir a los ciudadanos. Entonces, me parece que la reforma laboral debe estar ahí. Hay temas de carácter económico, Miguel. Veamos, se sabe que no se puede consultar sobre temas de tributación, pero hay reformas de carácter estructural en los temas y en el juego o en la forma como el Estado interviene en la economía, que me parece que también de allí podrían salir preguntas para la consulta, pero de alguna forma la consulta tiene que barajar los dos temas. Por un lado el tema económico y por el otro lado los temas de carácter político constitucional, para desbloquear al país y darle gobernabilidad, evitar, Miguel, con esto termino, evitar que haya personas perdedoras que ni siquiera se presentaron a las elecciones, como el señor Isa, que se permite decir que habla a nombre de todos los ecuatorianos. ¿Quién lo nombró al señor? ¿Quién lo designó? Y que le quita, ¿no es cierto?, porque quiere hablar con el presidente, él sentado del lado de una mesa diciendo que él es el representante del pueblo, y el presidente, que en este caso no sabemos de qué podría ser representante, porque lo está desconociendo. Entonces, para evitar aquello, me parece que el sistema se tiene que volver a lo que había, se tiene que reforzar, haciendo que aquellos que ganan las elecciones gobiernen y que aquellos que las pierdan entiendan que tienen que esperar 4 años, mejorando su capacidad de propuesta, vinculando mejor sus propuestas con el electorado para poderse convertir en alternativa de ese gobierno, pero sin militar contra el gobierno para que se caiga, y peor, Miguel, apostando, como estamos viendo durante tantos años, a gente que ha hecho del caos el motivo de su política. Saludamos al doctor Francisco Huerta Montalvo, ex ministro de Estado, político de larga trayectoria. Doctor Francisco Huerta, con estas condiciones y la confirmación del presidente Guillermo Lasso de ir a una consulta popular, convocar este año, ¿cómo ve usted el panorama? ¿Qué debiera incluirse en esos temas? Debemos salir un poco de la coyuntura, Miguel, y muchas gracias por la entrevista. Saludos a los oyentes. No cabe que solamente vayamos a lo coyuntural. Hay la posibilidad de comenzar a permitirle al pueblo que designe los temas también. Yo creo que internamente en su partido y con las organizaciones políticas aliadas, el presidente Lasso debería hacer una consulta interna para ver qué temas irían en la consulta popular. Y esto tendría robustecimiento inicial, antes de que sea presentada a la opinión nacional, ya tendría un consenso del grupo. Hay temas trascendentes en distintos ámbitos. Mismo salud. No se puede confundir salud con campaña exitosa de vacunación. Es por supuesto en la coyuntura extraordinario lo que se ha logrado, muy bien, felicitaciones, pero salud es bastante más que eso, y si comenzamos a mirar a fondo encontraremos que las cosas no van como se deseaba, no solo en la salud a través del ministerio, sino también la seguridad social y por el estilo. La situación de salud es crítica. Habría la posibilidad de algunas consultas en relación a esos temas de salud.
Pero básicamente la consulta es para hacer reformas a una constitución que obstruye la posibilidad del Ejecutivo de avanzar. Por supuesto, los temas económicos no quedan en la magnitud potencial requerida, pero también puede comenzar a abordarse algo colateral vinculado con la economía, que permita que se avance. Yo creo que también hay que crear un clima positivo en el país, de que tenemos posibilidades dentro de los mecanismos de la democracia para seguir avanzando. Yo creo que hay que entender que la coyuntura política determinó que Lasso sea un gobierno de centro, que su plan original, que era neoliberal puro, ya no puede ser el que el presidente de la República va a usar en el ejercicio del poder. Evidentemente, en una serie de manifestaciones se ha visto que estamos hacia el centro. A mí me parece muy bien que se siga avanzando en esta dirección, que no se retroceda a un programa estrictamente neoliberal y que sea la coyuntura, en consenso con los partidos aliados, la que establezca la agenda que de aquí para adelante va a permitir gobernar. Creo que es posible. No creo en el milagro de que el Congreso, la Asamblea se sensibilice y le dé la votación requerida a los proyectos enviados por el Ejecutivo. Por eso tendrá que recurrirse a la consulta popular. Creo que no hay alternativa. Si no hay alternativa, además de los temas que usted ha citado, plantear muchos puntos, eso no puede enredar una consulta tan necesaria en estas condiciones, doctor Huerta. Sí, por supuesto, tiene que haber sobriedad en las aspiraciones. No se puede usar el mecanismo de poner todo lo que se requiere cambiar en el país en la Constitución. No sé hasta dónde quiera avanzar el presidente, pero si la consulta es sobre el texto constitucional que nos rige y se piensa cambiar por otro texto constitucional, podría ser ese el único tema. Y ya tendríamos el avance requerido en la Constitución previa a la de Montecristi. Se liberaría de la actual esclavitud que genera un régimen presidencialista que no siempre puede estar aprovechado como es debido cuando no se cuenta con mayoría legislativa. Ya hemos dicho siempre que los males de la democracia se curan con más democracia y más democracia recurrir a la voluntad popular, incluido muerte cruzada como límite, ¿no? Doctor Hernán Pérez Luz, mientras se arma la consulta popular, no vamos a entrar de nuevo en un vacío frente a las posiciones asumidas, hoy ya identificadas plenamente, el correísmo, Partido Social Cristiano y Pachacuti, que hacen de sobra la mayoría. ¿Qué hacer con la coyuntura? Y ya dijeron no, antes de votar, por cierto, la proforma del 2021, ya dicen no, sin conocer todavía el contenido de la reforma laboral. Es decir, hay una posición, como decía José Hernández, de oponerse por oponerse. Bueno, hasta mientras el presidente Lasso tiene que seguir gobernando, él tiene dentro del Ejecutivo un ancho margen de maniobra. Lo ha venido usando durante estos 100 días, ha ignorado a la Asamblea básicamente durante estos 100 días y tiene todavía, quedará a disposición de él la posibilidad de mandar decretos, leyes de urgencia económica. Así que no veo ninguna realmente obstáculo que el presidente siga adelante gobernando en lo que pueda, sin tener este conflicto o esta colisión con la Asamblea. Pero la crisis es inevitable, ya sea por el deterioro acelerado de la propia Asamblea, ¿verdad? Y por otro, porque, como usted bien ha dicho, y lo decía José, hay algo en el ADN de nuestra cultura política que de alguna manera privilegia el inmovilismo, privilegia la pugna, privilegia el encajonar a los presidentes y en general al Estado, a llevarlo a tal punto en que las cosas no avancen, o si avancen 2 pasos retrocedan 3 y pasarnos 4 años en ese tirijala.
Yo creo que el presidente sí puede gobernar, yo creo que a pesar que esté sobre el tapete, la consulta, mire, tenga en cuenta que el tema primero tiene que ir a la Corte Constitucional, entonces el presidente ya va a echar las cartas sobre la mesa cuando mande la solicitud a la Corte Constitucional para que dicte una opinión, emita un dictamen sobre procedimiento. La Corte va a estudiar las preguntas, va a estudiar la fundamentación de las razones por las cuales el presidente quiere convocar a una consulta. Ya eso va a pasar, yo diría, casi un mes. Y en ese tiempo el país va a poder abrirse ya al gran debate nacional sobre los temas que van a ser materia de un pronunciamiento de carácter popular. Así que ya en eso tenemos de alguna manera un capítulo nuevo en el país, ¿verdad? Se va a presentar, coincido que no pueden ser preguntas kilométricas, pero tampoco el presidente puede perder esta oportunidad y no abordar ciertos temas. Yo creo que también coincido con lo que se ha dicho, asuntos de carácter económico y asuntos de carácter político, estructural del sistema político ecuatoriano. Se podría mezclar, si es que el presidente asume como ejecutivo, lo que ustedes, al menos esos 3 puntos fundamentales que plantearon, con el aval de 300.000 firmas y entregaron a la Asamblea Nacional, doctor Pérez Luz. Bueno, eso depende de la Corte, realmente, porque el presidente no puede jurídicamente presentar a consulta los temas que se presentaron por parte de los ciudadanos, porque para eso él requeriría entonces otro trámite que es el de la reforma parcial, que le va a tomar más tiempo. Lo que sí podría hacer es dejar en el tapete también una reforma parcial a la Constitución que ya sea de mayor alcance, mayor profundidad, y esperar el año que se toma más o menos la Asamblea siguiendo las reglas constitucionales para tramitar el proyecto. Pero por ahora él tiene la capacidad de convocar, yo diríamos así, de carácter inmediato a enmiendas constitucionales y a reformas legislativas, ¿verdad? Se ha mencionado el tema laboral, yo creo que por ejemplo ese es un tema importante. Mire, lo importante, Miguel, aquí es que la ciudadanía, los ecuatorianos, el pueblo, en general, en estas pugnas es como un tercero convidado de piedra y no participamos, no tomamos una definición. De alguna manera, la consulta popular, dejemos al margen las preguntas y los temas que son importantes, obviamente, pero dejémoslo un poco en paréntesis. La consulta lo que va a hacer en el fondo, desde el punto, es un acto político, es un acto de dirimencia, que el país dirima finalmente si vamos a estar esperando 4 años para que venga otro presidente y vuelva a repetirse lo mismo, o finalmente entendemos que tenemos que tener ya una guía y una dirección. Esta consulta va a ser básicamente un espaldarazo o no a la labor de liderazgo del presidente Lasso. Eso al final del día se resuelve de esa manera. Es un juego importante porque el país pasa generalmente en estas pugnas, pasa al margen, pasa totalmente como un simple espectador cuando somos los más perjudicados de estas pugnas de poder. Entonces, de alguna manera, es una decisión política al margen y sin restarle importancia, obviamente, a los temas que se van a consultar, dolarización, cuestiones laborales, cuestiones económicas, cuestiones políticas. Francisco ha añadido el tema de la salud, pero son importantes esas preguntas, pero atrás de eso va una definición de este sistema que tenemos hoy en el Ecuador, que hace que los presidentes terminen siendo simplemente marionetas de una clase política que lamentablemente no cambia, ¿no? Yo comprendo, coincido con José, este es un problema de carácter político, de carácter cultural. Y las culturas pues no se cambian con unas reglas nuevas, pero sí contribuyen al cambio, yo creo. Sí colaboran al cambio, sí son necesarias, no son suficientes. Creo que necesitamos aprender más democracia en el ejercicio del poder y lamentablemente en el Ecuador no tenemos esa capacidad. Usted puede ver a diario la manera de comportamiento, las culturas, los parámetros, la forma de entender a la política por parte de nuestra clase dirigente es lo que ha llevado al Ecuador pues a esta lamentable situación económica y postración política.
José Hernández, mientras se arma la consulta popular, los temas en el Ejecutivo, el trámite, la Corte Constitucional, ¿qué va a pasar con esta Asamblea Nacional que le está diciendo no a lo que propone? ¿No va a haber de alguna manera un vacío, una pérdida de tiempo cuando hay necesidades urgentes como la situación del empleo? Bueno, pero precisamente la consulta va a ser para eso, Miguel, porque finalmente la Asamblea, lo que ha aprobado, porque preguntémonos qué ha hecho la Asamblea durante estos 3 meses. Porque la Asamblea fue nombrada 10 días antes, se posesionó 10 días antes que el presidente Lasso. Entonces lleva más de 3 meses. ¿Qué ha hecho? Exhortos, escándalos y ahora bloqueo, porque sí, es decir, porque sí. Manda al presidente una proforma que finalmente no es la suya, o sea, tiene que prolongar prorrogar la del presidente Moreno y le dicen que no, que esa proforma no va. Es decir, que no. Y el presidente ha dicho, la proforma que va a ser valiosa es la que voy a presentar para el 2022. Bueno, no hay ningún ambiente en la Asamblea para cambiar aquello, Miguel, para hacer la actitud. Entonces, cuando tú preguntas qué va a pasar durante este mes, me parece que un gobierno inteligente, y el presidente en este caso tiene que dar muestras no solo de su inteligencia, sino su gobierno en su conjunto, tienen un proceso importante y lo tienen que liderar, Miguel. Yo sostengo que este es un tema cultural y por supuesto que estoy de acuerdo con Hernán cuando dice que unas normas no cambian el sistema. La pregunta aquí es cómo romper esta racha, esta dinámica, esta cultura que lleva al país a sumar siempre cero. ¿Cómo romper eso? Y cómo hacer que los ciudadanos entiendan que el progreso del país se obtiene con un cambio político y en la actitud de los políticos y de la sociedad también, por supuesto. Por ejemplo, de no premiar a los políticos que solo obstruyen, de no premiar a los políticos mentirosos. Cuando el señor Quispe dice que la consulta popular es porque quieren hacer desaparecer la Asamblea, pues es una mentira. La Asamblea está desapareciendo por mérito propio, no porque Lasso la quiera desaparecer. Para eso es la muerte cruzada y no es de institución. Es esa Asamblea o esos asambleístas que en ese momento pudieran estar confrontados a la muerte cruzada. Pero eso no es lo que va a ocurrir en este momento. Entonces, ¿por qué la sociedad premia a los políticos que no tienen ideas, Miguel? ¿Por qué los premia? ¿Por qué la sociedad no encara? ¿Por qué la prensa le da aliento a estos políticos que salen a los medios solo a obstruir, a mentir, a atacar y no tienen una sola idea, Miguel? No proponen. La oposición no es un pasaporte para complotar. Estar en la oposición es reconocer que se perdió una elección y que se tiene que hacer muchos méritos en ese paso por el desierto, ¿no? Se tiene que hacer méritos para volver a constituirse en una alternativa política. Entonces, ¿eso cómo se hace? Se hace reflexionando, Miguel, se hace haciendo propuestas día a día. Y eso es lo que aquí no se entiende. La política aquí se parece que fuera hacer propuestas para ver si soy elegido presidente o no, y después decir cualquier cosa. Pues eso no es la política. La política en cualquier parte es encarar los hechos, los gobiernos toman decisiones y las oposiciones mejoran esas propuestas, las tienen que mejorar ante los ciudadanos, porque lo que los ciudadanos están mirando es que la clase política haga propuestas para mejorar su calidad de vida, para mejorar su vida, no para sobrevivir en unas pugnas absurdas. Entonces la sociedad, Miguel, tiene que entender en este momento que esta ruptura, esta consulta puede ser una posibilidad para romper ese statu quo y entrar en procesos donde lo que se premie sean las mejores propuestas, donde se premie sea a los políticos que más estén informados, que mejor propongan y que hagan propuestas mejores y más seductoras, sostenibles, mirando las cifras, que el Ejecutivo.
Entonces me parece que hay un tiempo precioso para el país, Miguel, y es hacer esta conciencia de que como está el país y con el mecanismo político que hay, con los perfiles políticos que hay, el país no va a cambiar. Mire, esté Lazo en el poder o esté cualquier otro señor o señora, eso no va a cambiar. Entonces, lo que hay aquí necesidad es de tener una cultura diferente y de cambiar esos perfiles de esos políticos y de cambiar sus actitudes. Y eso me parece que es el cambio que la sociedad requiere, porque la sociedad no requiere un código de trabajo mejor. Por supuesto que por ahí vamos a pasar, pero la sociedad lo que requiere es mejorar la educación, mejorar la calidad, dar mejores herramientas a los jóvenes para competir en un mundo absolutamente robotizado, tecnológico, y un mundo que no se para en estas pugnas. El mundo avanza muchísimo, Miguel, nos estamos quedando muy atrás, y lo que hay que entender es que la cultura política que tenemos, en los perfiles que a veces aplaudimos o que a veces premiamos, y esas actitudes irracionales que hay, no le van a dar al país posibilidades de ponerse al día y de competir para situarse e integrarse al mundo. Doctor Francisco Huerta Montalvo, mientras se arma la consulta, mientras se establecen los temas, va al trámite, va a la Corte Constitucional, ¿cómo enfrentar esta relación con la Asamblea Nacional que se está oponiendo ya a todo? Yo creo que desgraciadamente se han superado como posibilidad de acción los mecanismos tradicionales del diálogo. No se puede dialogar con quien tiene ya preestablecido, antes de conocer las inquietudes presidenciales, un no como respuesta a todo lo que venga. Y con miedo a esa asamblea de que se forme de otra manera la posibilidad de la muerte cruzada y desaparezcan del ámbito político. Yo creo que los asambleístas saben de su baja calidad política. La mayor parte de ellos glosados, aunque no sea todavía en todos los casos la magnitud del avance de la glosa lo suficiente como para culparlos, pero han tenido dificultades en el ejercicio previo de otros cargos, y precisamente en la parte económica. Es decir, no son la mejor asamblea y es parte de la tragedia. En el intertanto hay que seguir educando al soberano. Yo creo que Lazo tiene que buscar respaldo ciudadano en todas sus actividades. Tiene que imponerse a base de la voluntad popular de su lado. Si logra esto, todo rodará como por añadidura. Por supuesto es difícil, pero Lazo tiene todavía el potencial político para arriesgarlo en una consulta y salir ganando, salir triunfando, en beneficio del pueblo ecuatoriano, por supuesto. No es Lazo el que quiere imponer unas reformas para derechizar absolutamente el país. Son para darle gobernabilidad a la República y no son reformas que alteran las conquistas, comillas conquistas, alcanzadas antes. Por el contrario, consolidan la posibilidad de ejercer poder y lograr estas conquistas en la práctica y no solo en la teoría de los textos constitucionales, que ni siquiera eso está claro. Por supuesto que hay que exigir a los organismos del caso que cumplan con sus obligaciones. Es el colmo que una voluntad popular expresada en la recolección de firmas, lo cual determina la voluntad de cambio del pueblo ecuatoriano, para suprimir un organismo, para volver a reformar la Constitución para el bicameralismo, esté allí durmiendo el sueño de los justos y no se destrabe con una actitud de la Corte Constitucional diciendo sí o no. Entonces tenemos que volver a la responsabilidad de las instituciones a partir de la presión ciudadana que tiene que comenzar a ejercerse ya en las calles. El pueblo tiene que decir antes de la consulta por qué lado van sus voluntades y hacerlas evidentes frente al país, a ver si los legisladores se sensibilizan en algo de esa manera.
Sabemos que hay fuertes intereses, porque la corrupción ha sido de tal magnitud que abarca todo. Y si se comienza a agitar un poco el tejido político tradicional, todos esos inculpados van a perecer políticamente. Están defendiéndose con angustia, pero desgraciadamente lo único que no se pone en juego cuando se hacen estos pequeñas escaramuzas que parecen debates es el interés nacional. Hay un egoísmo y un individualismo desenfrenado que lleva a que cada cual mire su interés y no el de la República. Entonces, le queda al presidente en este lapso concientizar lo más posible el porqué de las reformas, la bondad de las mismas y tener certeza de victoria cuando plantee las preguntas. Doctor Hernán Pérez Luz, ¿cómo el gobierno debiera aprovechar su capital político tan alto, sobre el 74%? Mientras más pronto, mejor armar la consulta y ponerlo en conocimiento de las instituciones y del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo agilizar esto? Yo creo que lo que ha dicho Francisco Huerta es correcto. Yo creo que el presidente podría utilizar el interín entre la presentación que debe hacer a la Corte Constitucional solicitando el dictamen favorable de procedimiento hasta la convocatoria y obviamente el momento de los comicios, del referéndum. Puede aprovechar este tiempo, aparte de que tendrá que seguir gobernando, puede aprovechar este periodo para un proceso educativo, para un proceso de diálogo directamente con el país. De alguna manera, educarnos en el buen sentido de la palabra, en el sentido amplio, es decir, entrar en un proceso de conocimiento del porqué de las preguntas, el porqué de las reformas, etcétera. Yo creo que eso va a ser un ejercicio democrático de participación, un diálogo directo entre el Ejecutivo y el país y la ciudadanía, que es de alguna manera lo que ha venido sucediendo en estos 100 días, ¿no? Probablemente los celos que ha provocado, que ha despertado la popularidad del presidente Lasso en estos días, es porque ha habido un tiempo largo de conexión directa que lo ha dado el proceso de vacunación, ¿verdad? El proceso de vacunación de alguna manera hay un puente directo entre el presidente y la ciudadanía. Bueno, yo creo que ese puente de comunicación directa, circunvalando a la clase política ecuatoriana e yendo directamente al país y a los ciudadanos, a la voluntad popular, es lo que podría dedicarse el presidente Lasso, sin dejar de lado obviamente la administración, sin dejar de lado el compromiso que tiene con el Fondo Monetario, etcétera, sin dejar de lado de gobernar, decía, entrar en un proceso eminentemente democrático de enamorarnos a los ecuatorianos con respecto a los puntos que va a presentar en la consulta popular. José Hernández, mientras más pronto mejor el definir los temas, decía Hernán Pérez Luz, hacer una interlocución con el pueblo, pero hay que aprovechar este timing tan necesario y el capital político que tiene el presidente Lasso. Sí, me parece que yo creo que el presidente tiene que ir rápido, porque, Miguel, da la impresión, y entiendo que esto sea más político que otra cosa, da la impresión de que el presidente como que está esperando a ver si la Asamblea genera alguna actitud positiva ante algún tipo de ley, y peor esta ley trole casi que se anuncia, que es la ley de oportunidades. Me parece que eso es un tiempo perdido. Me parece que el presidente tiene que ir urgentemente a la consulta. Dos, me parece que el liderazgo y el tema pedagógico que se le ha reclamado no solo al presidente, sino al gobierno, y que el gobierno y la administración o la comunicación del gobierno no ha sabido o no está sabiendo comunicar. Me parece que es urgente que el gobierno centre su comunicación en el tema de la reforma. Porque si no hay esta reforma, si no hay esta consulta que lleve a este tipo de cambios, no es Lasso el que se fastidia, Miguel. Es el país el que no tiene norte. Es el país el que está
otra vez en un momento tan álgido, metido en una suerte de atolladeros de los cuales no puede salir, porque para cualquier cosa requiere leyes. Y esas leyes o esa actitud política es negar, negar, negar. ¿Para qué? Porque hay gente que imagina, supongo, que ya está haciendo campaña política sobre la espalda de un gobierno que lleva 3 años. O sea, es un absurdo absoluto. Para salir de eso, me parece que el presidente tiene que liderar este proceso, tiene que ponerlo ante los ciudadanos, y en esta pedagogía es la que yo creo, Miguel, que hay un tema cultural de fondo. Y ese es el tema cultural que me parece que tiene que entender el gobierno en su conjunto, ¿no? Para que lo pueda explicar al país. Entonces, me parece que es, 1, urgente ir a la consulta; 2, urgente que el presidente sitúe la acción pedagógica del gobierno en este diálogo con la sociedad para explicar por qué se tiene que hacer esta consulta, cuáles son los alcances, cuáles son también sus límites, Miguel, porque los límites es que una ley no cambia una actitud, o una ley no cambia un comportamiento o un perfil, pero el momento para el país es necesario que el país cambie, Miguel. Yo creo que estamos, y ese es el tema de fondo en esto, estamos en un momento de ruptura cultural en el país. Es decir, las circunstancias le ponen al país, a la sociedad y a la sociedad política ante unos imponderables. El país tiene que cambiar. El país tiene que cambiar. Es decir, el país tiene que entrar en movimiento, ponerse en movimiento. El país está inmóvil. El país no puede mirar inconmovible la actitud de la sociedad política, le tiene que obligar y presionar para que cambie. El país tiene que exigir a los políticos que, en vez de vivir haciendo diagnósticos como si fueran sociólogos, pues ellos tienen que proponer salidas, propuestas al país para salir, y no cualquier propuesta, es salidas para que el país tenga más empleo, para que el país tenga más seguridad, para que el país no vea cómo los ecuatorianos siguen en manos de los coyoteros, porque el principal interés es irse del país ante la desesperanza. El país tiene que entender que para crear empleo tiene que dar seguridad, que para atraer la inversión tiene que generar mecanismos, Miguel. Eso es un cambio y es una madurez. Es una madurez. Los cambios van a implicar que el país entienda que tiene que ser maduro ante la situación, sin lo cual la situación y la crisis no la va a poder encarar, y no la va a poder encarar exitosamente. Entonces, en este momento, Miguel, es un momento clave de muchísima explicación. El pedagogo mayor tiene que ser el presidente, no el único. El presidente tiene que, como dice Hernán, enamorar al país sobre esas propuestas, pero no porque son favorables para él, son favorables para el país, y tiene que decirle al país por qué son tan favorables, y en eso tiene que haber relevos de los empresarios, de las academias, de los propios medios de comunicación. Miguel, querer el bien del país no es un tema de un partido político. Querer el bien del país es un tema de los republicanos y de los demócratas, y en eso es el reto. Esto que el presidente tiene que inaugurar cuanto antes es abrir la vía para que haya un debate fecundo en el país, un debate absolutamente provechoso, y un debate que lleve a la clase política a entender que el país no quiere más, no puede más aceptar ese tipo de comportamientos que llevan al país al inmovilismo. Doctor Francisco Huerta Montalvo, urgencias, y dentro de ello definir lo más pronto posible los temas y hacer lo que se ha invocado, una pedagogía con el país, que esto no va a beneficiar al gobierno de turno, sino al propio país. Sin duda, y coincidimos los tres que estamos analizando la coyuntura en esa forma de procedimiento. Yo agregaría algo que sale de lo tradicional político, pero que es clave ponerlo en el mercado de las ideas a discutir. El país está luchando porque o gobierna la República
a partir de lo que elige en la presidencia de la República, en la vicepresidencia de la República, frente a una alianza político-delincuencial. No generalizo, no es toda la oposición eso que defino como alianza política delincuencial, pero parte de esa oposición sí. Entonces es obligación de los ciudadanos respaldar a su gobierno democrático, del talante que sea, con las características específicas que debe tener o la aproximación a ellas, el que libere a la República del riesgo de caer en manos de esta alianza política delincuencial que podría volverse hegemónica en base de los miedos compartidos de una clase política que ya se sabe contaminada y que no sé si está a gusto con esa contaminación, como ha pasado en tantos otros países de América Latina, dando lugar a esquemas de dictadores que fueron elegidos por el pueblo, pero que luego que llegan al poder se toman todo el control para beneficiar una alianza político-delincuencial que permite todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas y otros tráficos, y tiene financiamiento para sus campañas a base de dinero sucio. Esto no puede ocurrirle al Ecuador, pero hay que hacérselo notar que este es el riesgo. No se trata de partidos políticos que piensan de otra manera, y habría la posibilidad de dialogar y llegar a un acuerdo, o dialogar y no llegar a ningún acuerdo, pero entonces hay los mecanismos que la democracia tiene planteados. Pero aquí el riesgo no es solo que no se llegue a acuerdo y se consulte, sino que el pueblo tiene que saber que está en juego esta posibilidad de ser un país libre, desarrollado, democrático, que avanza, o un país esclavizado por una coyuntura de políticos que, desesperados por la ausencia de financiamiento, recurrieron a cualquier origen de esos recursos. Es grave la situación, Miguel, en términos de la penetración del narcotráfico en el Ecuador. No podemos seguir mirando todas las capturas de droga de todos los días y todas las capturas de ecuatorianos que salen con droga a distribuir en otros países y todo lo que se genera alrededor de este tema. La justicia está corrompida y también la mano del narcotráfico está allí. Los jueces son operadores, salvo excepciones, de intereses negativos a los intereses nacionales. Eso tiene que tenerse en primer plano en la acción política. Yo creo que el presidente Lasso sí tiene clara esta visión que estoy planteando. No quiere escandalizar planteándolo con todas las letras, pero va a tener que hacerlo frente al pueblo y decirle, este es el riesgo, esto es lo que está en juego. No solo son los planteamientos de lo que yo quisiera hacer y la Asamblea no me lo permite, sino que estamos en una coyuntura de que el país pasa a ser, como hace rato vengo denunciando, una narcodemocracia con todas las de ley, donde un sector de la política tomado por el narcotráfico ha hecho una gran alianza que le permitirá estabilizarse con dinero, con miedos, con poder, pero poder negativo, poder sucio. Eso es lo que está en juego, en el fondo de las cosas, para mi punto de vista. Bien, la consulta popular está a la vista. El presidente deberá definir los temas y ojalá tomemos conciencia en el país de que esto hay que cambiar. No puede seguir con este secuestro, con esta acción contra el Ejecutivo, contra el presidente de turno, porque ayer fue el uno, hoy es el actual, mañana será el que sea elegido. Es decir, esto tiene que cambiar. Gracias por ilustrarnos al doctor Hernán Pérez Luz, a José Hernández y a Francisco Huerta Montalvo. Volveremos a hablar. Muy buen día. Gracias. Gracias por la invitación. 8:10 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos con otro tema de palpitante interés. Las reformas que requiere el Seguro Social ecuatoriano, con tres invitados, la doctora Patricia Borja, experta, el doctor Rodrigo Ibarra, actuario, y el economista Fernando Mosquera, experto en temas de seguridad. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba.
Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Inicio de espacio promocional y publicitario. Estamos preparados para volver a divertirnos. Para seguir aprendiendo. Para disfrutar en el cole. En School Season, disfruta los beneficios exclusivos de tus tarjetas Diners Club Titanium y Discover para este regreso a clases. Difiere tus compras hasta 6 meses sin intereses o con diferido plus hasta 24 meses más 2 meses de gracia. Además, sé uno de los 10 ganadores de la devolución de tus compras de hasta $1,000. Conoce más en beneficiosdelclub.com.es. Diners Club. Aplican condiciones. Llegó el momento donde las cosas cambian y el mundo te dice conquístalo todo. Es hora de tener tu SUV de marca japonesa. Traspasa los caminos para llegar a tu destino. Despierta en las montañas más altas. Surfea en playas vírgenes de la costa. O siente el calor húmedo de Amazonía rozando tu piel. Rétate y conoce un SUV con 6 airbags. Tecnología y conectividad para transformar tu camino. Nuevo Nissan Kicks. Más tecnológico, más seguro y amigable con tu vida. Encuéntralo desde $23,500.